Viernes 4 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido diario que hacemos por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba. Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, en papel, también en versiones digitales, como es el caso de La Voz de Córdoba. Hoy nos acompaña su directora Paula Badaleni. Paula, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Como cada viernes, feliz año, nos habíamos dado el año pasado. Igualmente. Vamos con este recorrido que hoy tiene algunas noticias recurrentes que aparecen en varios periódicos y que tenemos fundamentalmente el tema del desempleo, del paro, que ayer conocimos el paro del año 2018, con cifras positivas. Dice el diario El Día, 5 columnas, la provincia cierra el año con el mejor dato de paro desde el 2008, datos precrisis. Córdoba es el territorio andaluz donde más cae el desempleo y cuenta con 65.000 personas sin trabajo inscritas. Agricultura y servicios son los sectores más activos. También el diario ABC, en el sumario, la provincia cierra el año 2018 con 66.740 personas sin empleo, el mejor dato desde 2009. Y en el diario Córdoba también aparece la portada, el paro cae en Córdoba a los niveles más bajos desde hace 10 años, con un gráfico en el que se aprecia la evolución de este último ejercicio. Más información en todos los medios, también en la prensa digital. Bueno, son cifras, Paula, que son las esperadas, porque el paro no se modifica de 15 en 15 días, el paro son tendencias, veíamos que había una tendencia de creación de empleo de los últimos meses, trimestres, quizás algún año ya, y se está consolidando recuperación de las cifras precrisis. Lo que ocurre es que en este periodo, en estos 10 años, hemos perdido mucho más de lo que parece. Claro, yo creo que siempre una cifra positiva es motivo de alegría, ¿no? Simplemente que haya un parado menos o un empleado más, pues lógicamente nos tiene que llenar de satisfacción. Pero coincido con lo que dices, ¿no? Al final la oscilación es mínima, ¿no? Y el dato del desempleo sigue siendo preocupante y sobre todo con los mismos mimbres vamos a hacer los mismos cestos, es decir, mientras en Córdoba el empleo siga dependiendo de la estacionalidad, por un lado de los servicios vinculado al turismo y por otro lado de la agricultura vinculado a las campañas, vamos a tener siempre pues eso, una tendencia a la mejora o al empeoramiento, pero muy leve, y creo que deberíamos intentar aspirar ya en España a pleno empleo, ¿no? Como tienen otros países europeos, porque la mejor política social es el empleo y realmente es lo que soluciona muchísimos problemas que estamos viendo ahora mismo en España. Y decía que en estos 10 años hemos perdido, la situación no es la misma que hace 10 años, aunque los periódicos se empeñen en enseñárnoslo así. Hemos perdido cotizantes, hemos perdido población activa, hemos perdido población joven, en ocasiones serán migrantes que han regresado a su lugar de origen, y el empleo es más precario, empleo con peores salarios que hace 10 años. Claro, por eso, hablar solamente del dato de las personas que están empleadas no es tampoco significativo, por lo que tú dices, habría que ver el perfil de la persona empleada. Claro. Si hay mucho joven en paro, lógicamente eso es un problema, ¿no? Porque peligra, pues el estado de bienestar, básicamente, si no hay nuevos cotizantes, ¿no? Luego la temporalidad en el empleo, que es lo que estábamos diciendo, si son empleos vinculados a cosas concretas, pues tienen un principio y un fin, con lo cual alegrarnos hoy es entristecernos dentro de 3 meses cuando esa persona vuelve a las listas del paro, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, es un motivo de alegría que la tendencia sea positiva, porque lo contrario sería hundirnos todavía más, ¿no? en una situación crítica, pero creo que habría que intentar trabajar en nuevas políticas de empleo de cara a conseguir un empleo estable, de calidad, y que podamos aspirar a un pleno empleo que, tienen otros países, ¿no? Porque nosotros no. Sí, al menos llega a un paro técnico del 4, 5, 6%. Técnicamente un 6% de paro es pleno empleo, porque no... Hay una gráfica que muestra el diario Córdoba, con los dientes de sierra característicos de la subida y bajada del desempleo. No somos capaces de romper esos dientes de sierra. ¿A qué me refiero? Como decía Paula, en los meses en los que hay más comercio, más hostelería, campaña del olivar, campaña del aceitún, campaña de la uva, aumenta el trabajo, las que no hay disminuye o aumenta el paro. Esto da la sensación como de que da igual que haga un gobierno, parece, ¿no? Desde la calle, que los datos son los que vienen un poco ya de fábrica, ¿no? Es una coyuntura que se repite año y año. Pero habría que hacer algo para romper eso. Claro, porque también yo creo que tenemos capacidad de adaptación o de resignación, ¿no, José Luis? Al final, si hay una persona que sabe a ciencia cierta que va a trabajar 7 meses al año o 8 meses al año vinculándose a las campañas agrícolas y a lo mejor al sector servicios, pues dice, pues me organizo, me administro, estoy cotizando y con esto me adapto y vivo. Es lo que tú dices, no es estar igual que hace 8 años, es estar peor, porque esa persona tiene menos capacidad económica, tiene 4 meses que está desempleada. No estabiliza su economía. Claro, está recurriendo a los recursos del Estado 4 meses al año. Entonces, es cierto que uno tiende a
yo te digo, adaptarse o resignarse y, bueno, si es lo que tengo, pues es lo que tengo, pero creo que hay que pelear por conseguir cosas mejores y ahora mismo no se están tomando medidas ni hay sobre la mesa propuestas que nos lleven a pensar que esto puede cambiar algún día. Por cierto que en Montoro no encuentran jornaleros para la campaña del olivar, a 8,50 € la hora, y dicen los desempleados de la comarca fundamentalmente que no les parece un salario suficiente, y además este año no había cupo de extranjeros, con lo cual está habiendo dificultad para las labores de rebusca, que creo que son las que quedan ahora, a partir de que acaba la parte más gruesa de la campaña. O sea que también, en ese sentido, el tema del paro siempre hay que ponerle unas pocas de comillas cuando se habla de ello. De lo que sí que no hay comillas es el tema de la despoblación de los municipios, sobre todo en términos rural y en este caso olivar. Dice el diario ABC en su página 2, con fotos, el descenso de la demografía hiere a las zonas de olivar, habitualmente la zona del Guadiato, la zona de Pedroche y ahora también olivar. El diario La Voz también trae en su portada hoy sus titulares, un asunto parecido, preocupación por la fuga de jóvenes de Córdoba. Parece que Córdoba no tiene un atractivo suficiente. Ayer conocíamos los datos del Padrón, Córdoba ha perdido, creo que son 60.000 personas, 30.000 personas, no recuerdo ahora, en la provincia, mientras que, por ejemplo, Málaga ha ganado 100.000, la provincia me refiero, yo no hablo de capitales, hablo de provincia. No sé si es que la percepción que hay para el joven es que hay otros lugares con más oportunidades o que es que realmente tenemos dificultad muy seria para anclar a la gente joven al territorio. Hombre, yo creo que el mundo rural hoy por hoy no es atractivo tal y como está planteado para la gente joven, José Luis, y además se ven familias donde los hijos no quieren continuar con el negocio familiar, porque entienden, bueno, que no es calidad de vida, ¿no? Vivir en un pueblo pequeño donde tienes muy limitados ciertos servicios y ciertos recursos y además en un trabajo que es objetivamente duro, o sea, físicamente duro, ¿no? Es un trabajo que se levanta uno tempranísimo, que no tiene suficientes horas en el día, que además estás un poco al albur, ¿no?, de la meteorología y de circunstancias que se escapan a tu control. Entonces, realmente es poco atractivo y no lo digo yo, que conste, que yo creo que es maravilloso el trabajo que se realiza en el campo, lo dicen los datos. Es lo mismo que con el tema del paro, si no se toman medidas para evitar la despoblación, lo normal es que la gente se vaya. Hay algunos pueblos que están empezando a moverse, ¿no?, y que están intentando facilitar a los jóvenes implantar negocios, ¿no?, con ayudas, incluso cediéndole espacios de forma gratuita para que, bueno, intenten desarrollar el negocio de sus padres de una forma un poco más moderna, que se suban al carro tecnológico, que intenten aplicar las nuevas tecnologías a lo que se está haciendo. Pero bueno, son iniciativas aisladas, que también es lo que hemos comentado otras veces, que divide y vencerás, ¿no? Si al final son muchos pueblecitos los que intentan de forma individual cambiar esta tendencia, no lo van a conseguir. Sí. Tendrían que ser medidas que viniesen desde arriba, que alguien estableciera para todos y que de verdad pudiéramos medir el resultado e intentar meter elementos correctores para que la situación fuera cambiando. Si no, pues bueno, lo estamos viendo, ¿no? Hay pueblos en los que ya no hay jóvenes, José Luis, salvo algún fin de semana hay fiestas donde van a visitar a sus padres, y es una pena porque en otras comunidades españolas ya hay pueblos fantasma, ¿no?, que tú atraviesas con el coche y que no hay nadie. Y bueno, luego hay iniciativas, ¿no?, que intentan recuperar el pueblo y hacen como una especie de parque temático y tal, ¿no? Pero yo creo que lo suyo es que no se vacíen, porque luego es mucho más complicado volver a lo que teníamos. Yo supongo que este problema no afecta solo a España, está pasando también en Alemania, por cierto, en Francia, que en los municipios más ligados a la agricultura y ganadería se están viendo, pues eso, que se han abandonado. Y hay alguna iniciativa ya en la Unión Europea de digitalización, lo que hablaba antes Paula. No hace falta levantarse a las 5 de la mañana para ordeñar una vaca, se puede hacer de otra manera, siempre y cuando haya recursos. O sea, que hay posibilidades de salvar el término rural, que es básico, fundamental para la economía, sobre todo la economía andaluza. Sin embargo, parece que esto muy despacito, ¿no? Se invierte en otros... Claro, pero tú no le puedes pedir a un agricultor de 60 años que se plantee que se puede ordeñar una vaca con un ordenador. Tiene que ser su hijo el que crea en ese proyecto y se embarque en él, ¿no? Y lo que tú comentabas de Málaga. En Málaga es diferente porque muchísimos pueblos costeros tienen otra economía, claro, y es que realmente vivir en un pueblo de la costa de Málaga o incluso de la sierra, porque bueno, está también vinculado al turismo, es otro tipo de trabajo, y tú abres un restaurante o abres cualquier tienda de artesanía, oye, o un hotelito rural, y es que allí todo funciona, y estamos comparándonos con una provincia que desgraciadamente nos ha adelantado y está en la estratosfera. O sea, es que de verdad, en Málaga parece ahora que le han tocado con una varita mágica, ¿no? Todo lo que se hace allí parece que funciona, ¿no?
Pero bueno, yo creo que es un modelo a seguir y que se pueden copiar las cosas, que aquí todo está inventado, vamos, es cuestión de valorar lo que está funcionando y replicarlo, ¿no? Lo que esté bien, ¿para qué cambiarlo? Mejor copiarlo, ¿para qué inventar nada? Las fotos del diario Córdoba y del diario El Día son para la cabalgata de Su Majestad de Oriente, que como saben, mañana recorrerá las calles de Córdoba. Titula el diario Córdoba: los Reyes Magos ya preparan su gran noche, una foto de Sánchez Moreno con los tres reyes en uno de las cancelas de la vidriera del Palacio de Uribe. En el diario El Día también la misma foto: los magos ya se asoman a Córdoba. Foto que no ve el título, Juan Ayala la firma. Mañana la cabalgata, que por cierto, le recuerdo, a las 5 de la tarde la podrán ver en directo desde estas mismas pantallas. El recorrido casi íntegro. Empezaremos aquí muy cerca, en el Plaza de Santa Teresa, hasta llegar al Corte Inglés y un poquito más. Decía Paula, cabalgata que se presentó ayer, pero que nos servirá del año pasado la presentación, porque hay muy pocos cambios. De nuevo encontramos una cabalgata. Yo creo que hay poco que inventar con las cabalgatas, pero es verdad que estamos siendo un poco repetitivos en la oferta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que novedades pocas, ¿no? Sí. Y las que vienen dadas tampoco es que se propicie por parte del gobierno municipal ni de los organizadores, ¿no? Yo creo que lo que estábamos comentando antes es algo que cumple su función y que como cumple su función, pues tampoco hay nadie que se esté preocupando de mejorarlo, ¿no? Este año el tiempo acompaña, porque otros años aquí la noticia es lloverá, no lloverá, saldrá, no saldrá. Este año la gente se puede organizar con tiempo porque no va a llover, lo que sí que puede hacer un poquito de frío, pero eso es cuestión de ponerse capas. Y bueno, y será una tarde maravillosa para todos los niños y no tanto quizá para los padres, pero bueno, son cosas que hay que hacer para no perder las tradiciones. Son 170.000 euros el presupuesto de esta cabalgata, creo haber leído por ahí. Por cierto, y aunque me cueste mucho, en Málaga son 360.000 euros, más del doble de lo que se gasta en Málaga la cabalgata con respecto al de Córdoba. Yo no sé si es iniciativa privada o pública, de hecho, aquí saben, las carrozas, si hay 14 o 15, la mitad las pagan particulares. En Málaga supongo que también pasará algo parecido, o sea que la colaboración, sin embargo, la inversión pública es más del doble de Málaga que la de Córdoba, que a lo mejor eso, cuando luego buscas resultados, siempre decimos lo mismo. Ante las mismas acciones se dan los mismos resultados. Si tú tienes la mejora, mejorarás, pero si mantienes lo mismo, no se puede pedir tampoco otra cosa. Está claro. Y luego cuando veamos las diferentes cabalgatas en la televisión, diremos, oh, qué bonita es la de Málaga. Oye, pues evidentemente, porque se lo han trabajado, ¿no? Y habrá muchísima gente de muchos pueblos, incluso gente de Córdoba, que a lo mejor se plantea irse a ver la cabalgata a Málaga, igual que se han planteado irse de compras allí, porque el que va a Málaga a ver el alumbrado, que no nos equivoquemos, que ya de paso se da un paseíto por las tiendas. Entonces, que les expliquen a los comerciantes de Córdoba que ese dinero no es importante, que, como dicen los de Ganemos, ¿no? Que es que eso es tirar el dinero y que no hace falta gastar en luces, que se lo expliquen a los comerciantes de Córdoba, que están vendiendo esta campaña bastante menos que en campañas anteriores. Bueno, pues la cabalgata de Reyes mañana sábado, a partir de las 5, como le digo, sale de aquí de la Plaza de Santa Teresa. Si la quieren seguir por la tele, se la damos en directo también aquí en PTV. Más cosas. Hay una información que aparece en todos los periódicos, es el tema del precio del cercanías, que, como ya dijo en su día el ministro, no son cercanías, y de ahí a que haya subido cuando se han implementado los precios a 1 de año. Diario El Día, la parte alta, la alcaldesa pide a Renfe que congele las tarifas del servicio de cercanías. Aparece en otros periódicos, con tenores muy parecidos, en todos, también el diario Córdoba, la alcaldesa pide que se congelen las tarifas de cercanías, que por cierto, ahora pide que se congelen, hace unos días pide que se bajaran, porque ya eran más altas de las que se pidieron. Lo cierto es que no solamente no se han bajado, sino que se han incrementado, como yo les digo, porque el tren no es un cercanía y la media distancia en toda España han subido de precio. Bueno, yo creo que sí, que de cara a este tipo de cosas, José Luis, más trabajar y menos hablar, ¿no? Sí. Porque eso un titular de la alcaldesa pide a Renfe, bueno, y se lo puede pedir también a los Reyes Magos, ¿no? Ya que nos ponemos así, ella puede hacer cosas. Creo que venía la carta de la... Que venía, ¿no? Sí, yo no, me lo he dicho de broma, pero ya me lo creo todo. Que se pueden hacer cosas con el precio de cercanías y ya lo hablamos en su momento cuando salió la polémica tan gordísima, ¿no? De que parecía que los costes no se adaptaban a lo que se esperaba. Se está haciendo con rabanales, se pueden llegar a acuerdos y intentar subvencionar el billete. Deberían estar sentados trabajando, buscando soluciones y no intentando buscar titulares en un momento preelectoral. Yo creo que el precio está por encima de lo que del servicio del servicio que se va a prestar
Y creo que el hecho de que sea una media distancia o un cercanía, es que eso al usuario no le afecta en absoluto ni le interesa. Le da igual, o sea, claro, yo quiero ir de aquí a aquí y ¿por qué si lo que me deberías cobrar es 1 euro me estás cobrando 3? ¿no? Entonces creo que desde el ayuntamiento se deberían intentar buscar soluciones y pasar, bueno, pues llegar a acuerdos y a convenios y a subvencionar el billete que, hombre, por dinero no será, porque se han quedado en las arcas municipales muchos millones de euros que no han sido capaces de gastarse. Entonces, vamos a intentar que el dinero público sirva para beneficiar a la mayoría y que sirva para beneficiar y para mejorar el servicio que se presta desde lo público. Pero además que hay un elemento que se nos está escapando quizá a los que estamos comentando la noticia. El Renfe, el Ministerio de Fomento y Renfe dijeron que van a ver cómo evolucionaba el tema del pasajero para ver hasta qué punto era rentable o no la línea. Claro, si lo pones muy caro, ya te digo yo que va a ser una respuesta tibia, si no fría, por parte de los pasajeros. Claro, vamos, es que eso, el planteamiento es que... El brazo del oso, claro, lógicamente, si tú estás cobrando un precio por encima de lo que la gente puede pagar, la gente no lo va a usar. Y luego me vas a decir que el servicio deficitario, hombre, claro, vamos a equilibrar el coste con el beneficio y con el servicio que se presta, si no es imposible. Pero insisto, que eso no se consigue con titulares de prensa, José Luis, se consigue, hombre, la alcaldesa debería tener peso y debería tener... bueno, la capacidad de sentarse a negociar directamente con el director general de Renfe o con el secretario de Estado o con el ministro o con quien fuese, máxime cuando son de su mismo partido. Entonces, que se deje ya de tanto titular y que se vaya a Madrid, que se siente con el que se tenga que sentar y que luego venga al ayuntamiento y que consigan, bueno, con cosas concretas, resultados concretos. Sí, y la pata de la Junta de Andalucía que no se tocó nunca, aunque debe haberse tocado a través del Consorcio Metropolitano de Transporte, que seguro que ahora se reivindicará un poco más, sobre todo si cambia el gobierno, y que se abandonó esa posibilidad de que la Junta, a través del consorcio, repito, ingresara una cantidad de dinero para subvencionar este servicio. Yo creo que se solucionará, quizá un poquito más cerca de las elecciones para que la gente no se lo olvide, pero yo creo que es un tema que es tan candente y tan perjudicial para la gente que lo está utilizando que yo creo que serán capaces de solucionarlo. Lo que pasa es que como las cosas de Palacio van despacio, lo mismo tenemos que esperar un poquito más. Hasta junio, sí. Bueno, hasta mayo, hasta las elecciones. Sí. En más cosas. Bueno, el tema del pacto de gobierno de la Junta de Andalucía sigue en los periódicos, en este caso en la portada del diario Córdoba, 5 columnas. El pulso de Vox a PP y Ciudadanos amenaza con bloquear la elección de Moreno. Yo lo comentaba ya ayer, yo creo que es un farolazo de Vox y que lo que pretende es levantar la manita, decir aquí estamos nosotros, no vamos a dar cheque en blanco a nadie, no somos el títere que pueda manejar y vituperar y utilizar el mono de los guantazos, se llama, ¿no? Donde todo el mundo cuando tiene algo que decir, esos son los ultrafachas estos, y que al final tienen que apoyar, no tiene más remedio Vox que apoyar a Juanma Moreno. Bueno, yo creo que sí tienen más remedio, José Luis. O sea, tú piensas que realmente ahora mismo Vox tiene poco que perder, ¿no? Porque ellos de la nada se han posicionado en un lugar absolutamente privilegiado, ¿no? Porque en este caso van a ser la llave del gobierno, pero posiblemente en las municipales pase exactamente igual, en las estatales pase exactamente igual y en las europeas obtengan un resultado espectacular, ¿no? Es lo que se prevé. Entonces, tienen mucho más que perder los que están enfrente y sobre todo Ciudadanos, y yo creo que se ha visto claro en el ataque absolutamente desproporcionado a Vox desde el minuto 1, porque Ciudadanos sí ve en peligro muchos de sus votantes, que los tiene como voto de castigo al Partido Popular y que ya se le han ido muchos, pero que se le pueden ir más. El Partido Popular, pues estamos en una circunstancia parecida, quizá menos porque yo creo que el PP lo que tenía que perder lo ha perdido, o sea, realmente lleva ya una tendencia a la baja que se ha quedado un poco en su suelo, ¿no? Pero yo creo que Vox tiene poco que perder y si algo valora la gente en este partido es que parece que tiene las cosas claras. No muchas, porque es verdad que lo que ha salido del programa de Vox siempre ha sido en la misma línea y han sido 5 o 6 cosas, pero de ahí no se mueven, ¿eh? Y yo creo que eso ha sido de verdad su fortaleza, o sea, frente a otros que han tenido vaivenes y que han ido modificando su programa en función un poco de a qué votante se han querido dirigir, Vox no se mueve, ¿no? Y con este tema de la violencia de género, ¿no? Y lo llevan diciendo desde el principio, curiosamente lo mismo que decía Ciudadanos hace 3 años que ahora no dice, ¿no? Y a mí me parece coherente que no quieran ceder en eso, ¿eh? Y lo único que creo es que, bueno, cuando tú necesitas a alguien hay que hacer concesiones. Yo no sé hasta ahora qué concesión han hecho PP y Ciudadanos a Vox,
porque lo de la mesa del Parlamento era un derecho, no era una concesión, porque por representatividad tenía que tener... Pero tenía que tenerlo antes, Andalucía adelante. No, es que tenía que tenerlo los dos, bueno, de hecho lo iban a tener los dos. Hay más diputados de... Claro, pero lo iban a tener los dos, así, lo que pasa es que Andalucía lo ha rechazado, pero al final, si hubieran ido a los tribunales, posiblemente les habrían dado la razón y aunque más tarde hubieran acabado teniendo representación. No han hecho ninguna concesión, José Luis, es más, se jactan de que no van a hacer ninguna concesión, cuando, bueno, nosotros hemos vivido en Córdoba las concesiones que se han hecho a Ganemos, y es la misma situación, porque no han entrado en el gobierno, pero bueno, han apoyado. Sí. Claro, yo creo que Vox tiene poco que perder, y a mí me parecería triste que no se llegara a un acuerdo y que no se produjese el cambio en la Junta de Andalucía, porque creo que es necesario, pero también creo que cuando tres partes tienen que entenderse, no dos tienen que entenderse y un tercero asumir o aceptar al 100% lo que los otros dicen. Parece que es de sentido común. Sí. Y creo que ya te digo, están en una línea roja que no lleva a nada bueno y que por todas partes hay que ceder un poco. En cualquier caso, yo no coincido contigo en que no tenga nada que perder. Hay elecciones como mínimo en mayo. Y Vox no puede presentarse a mayo diciendo deja que gobierne el PSOE en Andalucía porque tiene la llave. Creo que ahí también tendría algo bastante que perder. Bueno, pero ya teniendo en cuenta este planteamiento que te hago, José Luis, de que no ha habido ni una sola concesión a Vox, ni una, y no han pedido nada, vamos, no han pedido consejería, no han pedido entrar al gobierno, es que no han pedido prácticamente nada. Si no hay acuerdo de gobierno, yo no sé a quién culparía a la gente, ¿eh? Y yo insisto, el que tiene más que perder, el que tiene menos que perder. Yo no sé si de los 400.000 votos que ha conseguido Vox, alguien estaría de acuerdo con que Vox ahora cediera en los planteamientos, cambiara sus condiciones para propiciar que Juanma Moreno fuera presidente y Juan Marín vicepresidente. Tengo dudas, por eso te digo. Sí. Y yo creo que al final tampoco se lo perdonarían al PP, que lleva toda la vida queriendo gobernar, porque lo de Vox es desde hace 10 minutos, pero sí. El PP es que lleva toda la vida queriendo llegar al gobierno. Ni tampoco a Ciudadanos, que ha estado sosteniendo a Susana Díaz 4 años, a pesar de los pesares, y que ahora ha dicho que apuesta por el cambio. Entonces no se lo perdonarían a ninguno de los tres, con lo cual la situación no es buena para nadie. Para nadie. El diario ABC ya anticipa que la votación se va a producir en el sentido de que prospere. Dice, Vox evita romper con PP y Ciudadanos pese a la ausencia de negociaciones. Hoy se han publicado ya alguna especie de una salida negociada. Se votaría no la primera votación, sino el día 16, y se prestarían los 3-4 diputados que hacen falta para que saliera así en la segunda y que Vox mantuviera el no, un poco lo que también se ha hecho en otros parlamentos, para propiciar el cambio, pero significar la negativa a ese proceso que no están de acuerdo. Creo que por ahí algo así parece que irán los tiros, pero que Vox todo apunta a que no va a impedir que se produzca relevo en la Junta de Andalucía. Sería lo razonable, José Luis, pero también es razonable que se pueda hablar de todo en este mundo. Es decir, o sea, que si Vox plantea que la ley que hay ahora mismo no la quiere, ¿por qué no se puede hablar de una ley nueva? Es que yo no lo entiendo. Yo creo que hay que hablar con todo el mundo y que al final seguro que nos ponemos de acuerdo en hacer algo mejor, porque creo que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Entonces también el no radical a mí me sorprende, ¿no? Porque en un momento en el que todo en política va a ser consenso y va a ser diálogo, porque ya se acabaron los partidos que van a gobernar con mayoría absoluta y se acabó el bipartidismo. Entonces el no radical frente a un posible socio o frente a una necesidad de apoyos, de verdad que tampoco lo entiendo, porque creo que todo se puede cambiar y todo se puede mejorar. Oye, y si no se puede, pues después de hablarlo y verlo decidimos que lo dejamos como está. Sí, eso es lo que me ha molestado a Abascal, lo que me ha molestado a Francisco, que no me acuerdo el nombre, el candidato de Andalucía, o a Smith, el abogado el secretario general de Vox, esa especie de tratarle como apestado, ¿verdad? Claro. Contigo no me siento porque no eres de los que se pueden hablar. Pero luego vótame, ¿no? O sea, es que es un poquito, por eso te digo. Sí. Es lo que molesta, creo que se va a escenificar más que una especie de desacuerdo o de desencuentro, más que evitar el cambio, aunque luego las cosas, como dice Paula, pueden dar muchas vueltas. Bueno, más cosas. Dice el diario El Día, la variante de las Angosturas comienza la primavera, un proyecto antiquísimo. Esa es una variante que va de Priego al Cañuelo aproximadamente, yo no conozco mucho esa zona, pero que lleva siendo reclamada toda la vida. En Priego hace unos días, por cierto, tuvimos muy cerca, en Medinilla, la desgracia del fallecimiento de la concejala, una carretera con muchísimos puntos negros y la infraestructura ha tenido un parón muy importante en los últimos años, coincidiendo con el tema de la crisis, fundamentalmente de la falta
de inversión pública, parece que se reactiva, pero muy despacito, ¿no? La sensación es que Andalucía sigue desvertebrada, sigue con zonas muy incomunicadas con el resto. Priego es una de las zonas, una ciudad importante, sin embargo no sabe nadie cómo ir a Priego, no sabe si tirar por Cabra, si tirar por el Cartagena de Granada, porque es una zona muy rara. Sí, la verdad es que la provincia de Córdoba es dificultosa, sí. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? O sea, yo me muevo mucho en coche por Andalucía y Córdoba plantea de verdad dificultades para llegar a algunos pueblos. Es cierto que se paró el tema de inversión en infraestructura, era lógico, ¿no? Porque había que priorizar dónde iba el dinero, y lo único que hay que esperar es que, aunque se reactive de forma lenta, que se haga de forma certera y que no sea por temas políticos, ni por estratégicos, ni por electorales, ni por nada, sino de verdad por necesidad y por número de beneficiarios, ¿no? Yo entiendo que cualquier pueblo quiere que le mejoren su entorno, pero si por ahí pasan 3 personas y por otro lado pasan 300, lo normal es que se empiece por lo de 300, con lo cual yo creo que lo que hay que pedir a nuestros gobernantes es que lo hagan con buen juicio y que valoren primero, y que donde vayan a invertir, oye, que sea de verdad porque es necesario, porque hombre, esto no vamos a volver a esa época donde estaban todas las carreteras en obras y haciendo autovías, eso pasó a la historia y no va a volver. Entonces, que lo poco que se haga sirva de verdad y que vayamos por lo menos avanzando en un medio o largo plazo hacia unas infraestructuras mejores. Recuerden que Córdoba tiene el eje norte-sur, la carretera de Málaga, el eje este-oeste, la carretera de Sevilla a Madrid. Luego la parte que queda un poco más dejada, como decíamos, la parte de Priego, Baena, Castro, que está la carretera peor, a falta de esa gran obra de doblamiento, que yo dudo que se va a producir algún día, y el norte, la carretera de Alcarazejos, bien, pero luego hay las ramificaciones muy mal. Toda la zona de Guadiato muy mal, la zona de Pedroche muy mal, carreteras muy estrechas, sin arcén, puntos negros, y que además están impidiendo un desarrollo rural que entroncamos con el principio. Es difícil que tú lleves a un turista a pasar una Semana Santa, unas Navidades, a un pueblecito perdido en Los Panches, en la comarca de Alto Guadiato, si no aparecen en el mapa. Efectivamente, o sea que al final el propio Valle de los Pedroches, ¿no? Que es una zona que no entendemos nunca como no está en España, bueno, pues posicionado, porque es que es una pasada en todos los aspectos. Pero es verdad que también la facilidad de acceso ayuda a decidir, ¿no? A la hora de ir a un sitio o de ir a otro, ¿no? Eso tiene difícil arreglo, la verdad, con lo cual habría que intentar compensar por otro lado, porque esto ni se hace en un día, ni posiblemente se vaya a hacer, José Luis, lo que tú dices. El plan en el que se desdobló la carretera de Granada-Badajoz lo firmó Borrell siendo ministro de Fomento hace muchísimo tiempo, en la época de Felipe González. Ese es el plan que contemplaba ese desdoblamiento, que aún están esperando. O sea que esa carretera en concreto es un poco inexplicable que no se haya hecho, ¿eh? Sí. Por lo que decíamos de coste-beneficio, hombre, es que estamos hablando de una carretera que tiene un traficazo y que además es peligrosísima. Como hemos dicho siempre, la carretera que une el Lisboa con Sierra Nevada, ¿eh? No, es que de verdad, y además es peligrosísima, o sea que y la utilizan muchísimos particulares, transportistas, o sea, es increíble que eso no se haya hecho. Yo no sé qué cosas se han priorizado. Pero eso en concreto me llama la atención, porque no es una pequeña obra, es una gran obra que beneficiaría, ya te digo, desde Sierra Nevada hasta Lisboa, pues a todos los que van por el medio, imagínate, ¿no? Bueno, continuamos. Trae el diario Córdoba en su portada un tema recurrente también, como cada año por esta fecha, y es el tema de las urgencias en el hospital. Las urgencias de Sofía llenas sin que la gripe tenga incidencia encima, o sea, ha faltado el pico de la gripe y sin embargo seguimos con problemas. Bueno, hay algunos elementos que explican por qué esa incidencia especial o ese colapso en las urgencias. Fundamentalmente por retrasos en atención primaria, hemos comentado muchas veces. Yo voy al médico de cabecera, al médico de familia, a pedir cita, me dan para 8 días, yo ese mismo momento me voy a la urgencia, porque lo que yo tengo no es para esperar 8 días, es un resfriado simplemente. Está claro, o sea, nadie se va a urgencias a echar el día, porque realmente es que echas el día, si no le han fallado todos los recursos previos, ¿no? Lo ideal sería, bueno, pues que bien online o bien presencial tú pudieras pedir cita con tu médico de cabecera y se te diera en 24-48 horas y, bueno, que ahí se valorase, ¿no?, la gravedad de tu patología. Si tú te dan cita para dentro de 5 días o de 7 días, evidentemente tienes que hacer algo, es que si no... cuando vaya ya está quitado. O se te ha quitado o te has muerto, no te da opción, sobre todo cuando estamos hablando de personas mayores o de niños. Es que estamos hablando de que realmente en 48-72 horas tienes que tomar alguna medida, porque si no puede empeorar muchísimo la situación, ¿no? Entonces,
Está claro que el fallo está en atención primaria y no se está haciendo, volvemos a lo mismo, no se está haciendo nada para cambiar esta situación y que alguien diga, mira, pues la Navidad que viene no va a pasar esto, vamos a poner los medios necesarios para que al final, bueno, pues que se dé la atención que merece la gente. Claro, porque además luego al final que se lleva, quien se come el marrón, como se dice habitualmente, es el facultativo. Esta semana mismo problemas en la Sofía, hubo que detener a 2 personas porque se pusieron muy nerviosos ante el problema de atención, y porque los facultativos que te atienden en urgencia, incluso en los centros de salud o en los que te atienden en la atención primaria, claro, hacen su trabajo, lo hacen por encima de su obligación incluso, ¿eh? Todo el mundo habla de su médico y su médico atiende muchos más, atiende 2 o 3 cupos, un cupo y medio al menos. Pero el paciente al final se impacienta, valga el juego de palabras, y que lo paga es el facultativo. El político está en su despacho siempre. Claro, pero sobre todo, José Luis, porque estás mezclando en el mismo espacio y con una atención similar al que va por un resfriado o porque se ha dado un golpe en un dedo, con el que tiene de verdad dolor y con el que está de verdad enfermo, porque en urgencias hay gente que va mal, lógicamente, ya no hablo de un accidente que imagino que entrará por otro lado, pero el que tiene a su madre con mucho dolor o tiene a un niño que lo ve sufriendo y ve que pasa la gente con un resfriado y que pues no entiende por qué se atiende así, pero es que no hay manera de atender de otra forma, porque tú en urgencia no tienes un protocolo para los que no tienen nada. Bueno, sí, hay los triajes. Claro, pero el triaje entras por orden, salvo que te vean que te estés muriendo, que no es el caso. Te van colando, sí, pero el criterio también, José Luis, no es fácil, relativo, sí. Porque, y es lo que tú dices, al final paga el que está allí, que tampoco es Dios. O sea, yo veo un niño que grita muchísimo y que llora muchísimo y a lo mejor lo meto primero, pero si una persona mayor que no tiene ya fuerza ni para gritar entra después, pues a lo mejor creo que no tiene nada. Es que no se puede hacer magia, ni tiene de verdad una cámara en los ojos para ver la gravedad a simple vista, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente se ponga nerviosa porque en un momento que uno se encuentra mal o que ve sufrir a alguien cercano, bueno, se te pone la cabeza, ¿no? Y paga siempre, bueno, el que no tiene que pagar, que es el que está ahí echando más horas que intentando hacer su trabajo lo mejor posible. Bueno, terminamos. Un par de referencias culturales en el diario digital La Voz de Córdoba, el Centro Favorito, que le dedicáis una información muy interesante, está creciendo y mucho, por cierto. Es de lo poquito que hay en Córdoba que se dedica al flamenco 100%, en su faceta lúdica, su faceta artística, su faceta investigadora también. Sí, yo creo que deberían existir, ¿no?, más peñas o más asociaciones como esta, porque se preocupan de verdad por enseñar lo que es el flamenco, disfrutan del flamenco, y yo creo que, bueno, que el flamenco es algo absolutamente nuestro y que tenemos que defender y que tenemos que preservar y salvaguardar, porque si no se acabará perdiendo, porque al final tú preguntas a los jóvenes a cuánto les gusta el flamenco, ¿no? O dime 3 palos del flamenco, no saben lo que es un palo. Entonces, yo creo que es una pena que vayamos perdiendo lo que nos identifica y lo que nos diferencia del resto de la gente, y creo que son este tipo de iniciativas las que funcionan, ¿no? Porque tampoco desde lo público se puede hacer mucho más por el flamenco, más allá de traer a lo mejor algún espectáculo. Y me parece que es digno de elogio y que hacen una labor, ya, tío. Yo estuve el otro día con ellos viendo un espectáculo y la gente se les ve que es que disfrutan con lo que hacen y que les gustan, incluso los propios artistas, oye, se sienten reconocidos, ¿no? Y creo que es absolutamente positivo y que ojalá surgieran más iniciativas de este tipo. Y sobre todo que se mantenga el flamenco como tú decías, como expresión genuina de nuestra cultura, sin hacerlo para turistas, porque se cae muy fácil en la Segrilla, la bulería, y que los turistas vengan a hacer palmitas allí en la Plaza del Potro, palmitas, con todo el respeto, pero siempre manteniendo, porque tenemos en Córdoba un par de tablaos que, bueno, juegan un poco el juego del turista, otros que son un poco más puristas, ¿no? Y creo que el Centro Flamenco Favorito tiene que estar en esa línea. Claro, pero que tienen que coexistir ambas cosas, ¿no? A mí me parece muy bien que tú hagas una adaptación del espectáculo flamenco para turistas, ¿no? Porque, bueno, tampoco a lo mejor están preparados, ¿no?, para ver cierto flamenco puro, ¿no?, porque no sería igual de atractivo. Pero nosotros no podemos pretender que se nos trate como a turistas, ¿no? Y creo que desde la familia y desde todas partes, de verdad, habría que intentar que los jóvenes escucharan flamenco, conocieran el flamenco y disfrutaran con el flamenco, porque si no, se acabará perdiendo. Yo cuando veo un cantador joven, de verdad que me da una alegría
o un guitarrista con 20 años, digo, mira, pues oye, todavía esto va a seguir haciéndose, ¿no? En menor medida. Otra cosa es que no tengan a nadie sentado enfrente, ¿no? Si no siguen habiendo iniciativas como esta de Fosforito. El último elemento, Murillo, que llega a Córdoba, acabó el año Murillo, que ha sido sobre todo en Sevilla. Córdoba nos llega un poco la resaca de ese año de Esteban Murillo en Sevilla. Se echa en falta muchas veces en Córdoba ese tipo de reconocimientos, porque aquí vivimos un poco al calor de otra iniciativa. Se nos pasó el año Antonio del Castillo, casi sin pena ni gloria. El tema del aniversario también de Espaliú. Y se nos escapan nuestros referentes y nuestra atractivo. Sí, realmente no hay grandes exposiciones ahora mismo que yo recuerde, ni grandes apuestas, ¿no?, por este tipo de acciones. Es cierto que en este caso nos llega un poco de refilón, pero bueno, por lo menos nos llega, ¿no? Sí. Yo creo que merecerá la pena, sin duda, ir. Y tenemos que plantearnos de cara al futuro que esto también ayuda a lo que estábamos comentando, a que los jóvenes conozcan pues lo que tiene esta ciudad que ofrecer, ¿no?, y lo que artistas han hecho por esta ciudad, y que si no se hace a través de exposiciones o a través de cosas que luego se puedan visitar, pasan sin pena ni gloria. Sí. Y yo creo que ahí también, bueno, pues está claro que Sevilla, el chauvinismo yo creo que se inventó prácticamente allí, ¿no? Y es verdad que ellos lo suyo lo llevan a gala y es de elogiar, ¿no? Porque si tú no te reconoces a ti mismo, difícilmente va a venir uno de fuera a reconocerte. Efectivamente. Bueno, y una última referencia deportiva, el diario El Día de la Parte Alta, el Córdoba lanza una campaña de abonados para la segunda vuelta liguera. El Córdoba, que lo dejamos el año pasado en una situación, ya ha empezado el año nuevo en la misma, no sabemos si la misma o no. El otro día leíamos que Jesús León está preparando el pagaré para el segundo de los 3 plazos, creo que son 3 plazos que se hicieron por la venta del Córdoba. Carlos González dice que tiene fondos para pagarlo, González que tampoco se fía demasiado, González es muy desconfiado, como todos conocemos al anterior presidente, al jequecito que le llamaban, y el Córdoba sigue igual, ahora intentando revitalizar un poco las gradas, que se le vinieron abajo, pero sin proyecto de futuro ni siquiera inmediato. No hay dinero para fichar, no hay dinero para reforzarse, no se consolidan las operaciones del traspaso de Guardiola o la llegada de un accionista. A ver, yo creo que se podría ahorrar el presidente la campaña de abonados, porque los abonados los va a tener a pesar de él y a pesar de todo. O sea, aquí lo de incondicionales del CCF y lo de la pasión infinita e infinitamente es cierto, tiene un meritazo porque la gente sigue sacando el abono a pesar de todo, ¿no? Yo de verdad que los admiro porque creo que son mejores que los béticos. Es que, vamos, es increíble lo de la afición cordobesa y de verdad que es de agradecer, porque yo creo que lo que mantiene al club hoy, te lo digo de corazón, gradas, sí, son las gradas, y el día que desaparezcan, desaparecerá el club. La situación del club, pues cada vez peor, José Luis, cuando no se mejoran las cosas, pues se empeora, eso es de cajón, y yo creo que va a haber problemas con el pago, porque Jesús León, el dinero no crece en los árboles. Ya no, bueno, nos han llegado por varios sitios que están teniendo problemas incluso con el pago de las nóminas, que ya, bueno, no es un mes, ¿no?, lo que llevan sin cobrar, y difícilmente, si tú no puedes pagar a los jugadores, vas a poder pagar a Carlos González, ¿no? Y sobre todo con rumores de venta, con cosas muy rocambolescas, ¿no?, de unos polacos, en fin, todo lo que rodea al club en cuanto a gestión y en cuanto a directiva es confuso, complicado, perjudicial, diría yo, y lo único bueno es la afición, y lo único bueno es que se van a seguir sacando los abonos para intentar que este club se mantenga en nuestra ciudad. Pues te digo, gracias a los aficionados y mil gracias, porque lo que hacen no se paga, desde luego. Efectivamente. Por cierto, creo que el tema de la nómina es más hacia los trabajadores que hacia los jugadores por ahora, porque si los jugadores no cobran, sí que es un problema muy gordo. Bueno, muy gordo, que te bajan de categoría, como le va a pasar al Reus. O sea, que hasta ahora están cobrando los jugadores, los que no están cobrando también, lamentablemente, son los empleados. Pues estamos ya en el punto de que ya no hay para nadie, José Luis. Bueno, por eso te digo, todo se sabrá. Y cómo acaba esta historia. Bueno, no hemos pasado mucho de la hora. Gracias, Paula, por tu visita de cada viernes. Gracias a ustedes por estar ahí. Volvemos el martes, el lunes es festivo, que hay que recuperarse de los Reyes. Y recuerden, mañana sábado, cabalgata a partir de las 5 de la tarde en estas pantallas. Hasta el martes. Gracias por su atención.